Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro de las noticias más frescas y los temas más candentes del mundo del espectáculo. Espero de verdad que se encuentren estupendamente y con la energía a tope para sumergirse en uno de esos temas que ha estado generando ríos de tinta y debates apasionados en los últimos tiempos. Hoy nos adentramos en una historia que sinceramente nos toca la fibra sensible y nos invita a reflexionar profundamente sobre las complejidades de las relaciones humanas, el vertiginoso mundo de la fama y cómo las emociones más íntimas se entrelazan inevitablemente con la exposición pública. Estamos hablando, como ya habrán anticipado por el título, de Ander Zell y los persistentes rumores sobre su supuesta dificultad para superar la pérdida de Kerem Bürsin. Sé de antemano que este es un terreno delicado, un tema que requiere tacto y respeto. Nuestra intención aquí es abordarlo con la seriedad y la consideración que merece, basándonos en la información que ha circulado profusamente, así como en las interpretaciones y especulaciones que tanto sus fans más fieles como los medios de comunicación han tejido a lo largo del tiempo. Queremos analizar lo que está sucediendo, compartir las últimas noticias y, por supuesto, abrir un espacio sagrado para que ustedes, nuestra increíble comunidad, puedan compartir sus puntos de vista y enriquecer el debate. Antes de lanzarnos de cabeza a este fascinante y en ocasiones doloroso tema, les recuerdo, por si acaso se les ha pasado o aún no se han unido a nuestra familia, que la suscripción a nuestro canal es fundamental. Aquí encontrarán siempre contenido de alta calidad, análisis que van más allá de lo superficial y, sobre todo, un ambiente de camaradería donde todos podemos dar rienda suelta a nuestra pasión compartida por el universo de las celebridades. Y ojo, no se olviden de activar esa campanita tan importante para que estén al tanto de cada nuevo vídeo que publiquemos. Ahora sí, con todos los preparativos listos, pongámonos manos a la obra y abordemos el meollo de la cuestión. La relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin fue, sin lugar a dudas, una de las uniones más comentadas, seguidas y queridas no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Sus series, especialmente la icónica Sen Kalkapm, catapultaron su popularidad y los convirtieron en la pareja soñada para millones de espectadores. La química que desbordaban en pantalla era simplemente electrizante, y esa chispa traspasaba la ficción, cautivando a todos con su complicidad, su evidente amor y esa aura de felicidad radiante que emanaban. Por eso, cuando su relación llegó a su fin, fue un golpe emocional para muchos de sus seguidores. La forma en que ambos manejaron su separación, con una elegancia y una discreción admirables, sin caer en escándalos, fue un reflejo de su madurez y respeto mutuo, algo digno de encomio en un mundo tan propenso al drama. Sin embargo, el tiempo, esa fuerza imparable, sigue su curso, las relaciones mutan, evolucionan o, lamentablemente, terminan. Y en ocasiones las heridas emocionales que dejan estas rupturas son profundas y tardan en cicatrizar, o quizás, en algunas almas, nunca llegan a cerrarse por completo. El título de nuestro vídeo, audaz y directo, sugiere que Ander Zell podría estar transitando un camino difícil, uno marcado por la persistente huella de su relación con Kerem Bürsin. Y es precisamente en este punto donde debemos afinar nuestra cautela y basarnos en lo que se dice, se comenta y se interpreta. A lo largo de los meses e incluso años que han transcurrido desde su mediática separación, hemos sido testigos de cómo ambos han emprendido rumbos profesionales y personales distintos. Kerem Bürsin, por su parte, ha sido visto en compañía de otras figuras públicas, y su vida parece haber retomado un curso activo y visible. Ander Zell, en contraste, también ha tenido sus momentos, se le ha vinculado con otros romances, pero el eco de su historia con Kerem parece resonar con una persistencia particular. ¿A qué se puede deber esta resonancia tan marcada? Son varios los factores que podríamos poner sobre la mesa para un análisis más profundo. En primer lugar, la intensidad de la relación que compartieron. Cuando una pareja se convierte en un ícono adorado por el público, y su romance florece en el efervescente contexto del éxito profesional, la separación no es vista solo como el fin de un idilio personal, sino también como la pérdida de un cuento de hadas, que todos, de alguna manera, disfrutábamos y esperábamos que continuara. Para muchos era la confirmación de que el amor verdadero existía en medio del brillo y el glamour. Otra razón fundamental podría residir en la forma en que se ha proyectado la imagen pública de Ande. A lo largo de su carrera, a menudo se la ha retratado como una persona notablemente reservada en lo que respecta a sus sentimientos y emociones más íntimas. Cuando se abordan temas de rupturas sentimentales, la ausencia de declaraciones explícitas y directas, o de una aparente y rápida sanación y vuelta a la normalidad, puede dar pie a un terreno fértil para la especulación.
Los medios de comunicación y los seguidores, al no vislumbrar señales claras e inequívocas de que ha pasado página, tienden a interpretar esa falta de exposición como un indicio de que el duelo, la melancolía o la dificultad para avanzar persisten. Hemos sido testigos de rumores, hemos captado pistas en el mar de las redes sociales, y hemos analizado con lupa cada una de sus apariciones públicas y cada uno de sus comentarios. Algunos argumentan que su comportamiento, ciertos gestos o incluso algunas de sus publicaciones en línea, que podrían interpretarse como indirectas veladas hacia su pasado, son una muestra contundente de que los sentimientos por Kerem Bürsin aún laten con fuerza en su corazón. Es crucial recordar, y esto no podemos subrayarlo lo suficiente, que interpretar las acciones y palabras de las celebridades es un ejercicio intrínsecamente subjetivo. Lo que para una persona puede ser una señal inequívoca, para otra puede ser simplemente una coincidencia, una casualidad o una lectura demasiado profunda. Uno de los argumentos que se suele esgrimir con mayor frecuencia es la aparente ausencia de un romance sólido y duradero para Hande en su vida posterior a Kerem. Si bien es cierto que ha mantenido amistades cercanas y se le ha relacionado de forma efímera con otras personas, no se ha materializado una nueva relación pública y estable que haya capturado la atención y el imaginario colectivo de la misma manera en que lo hizo su noviazgo con Bürsin. En la mente de muchos observadores y fans, esto podría sugerir que Hande sigue comparando o que todavía mantiene una conexión emocional significativa con su expareja. Además, no podemos obviar la enorme presión mediática a la que están sometidos los personajes públicos. Vivir una relación sentimental bajo los intensos focos de la fama es, de por sí, una experiencia agotadora. Cuando esa relación se rompe, la presión por volver a la normalidad y demostrar al mundo que se ha superado la ruptura se intensifica aún más. Hande, siendo una figura pública de la talla y la notoriedad que ostenta, se enfrenta a esta presión de manera constante y demoledora. Cada vez que se la vincula con alguien, cada vez que se menciona el nombre de Kerem, ella se encuentra bajo un microscopio implacable, analizando cada uno de sus movimientos. Es perfectamente plausible e incluso probable que la supuesta dificultad no radique en una incapacidad intrínseca para olvidar o pasar página, sino más bien en un proceso de sanación personal que es intrínsecamente más largo y complejo de lo que el público espera o desea. Las relaciones profundas, aquellas que marcan un antes y un después en nuestras vidas, dejan una huella imborrable en el alma. Es natural y humano que el recuerdo de una persona, con la que se compartió tanto, con la que se vivieron momentos de gran intensidad, perdure en el tiempo. Esto no implica necesariamente sufrimiento o una incapacidad para seguir adelante con la vida, sino más bien una apreciación genuina del pasado que ha sido una parte fundamental de su viaje vital. También debemos abrirnos a la posibilidad, cada vez más latente, de que todo este entramado de rumores sea, en gran medida, especulación pura y dura. Los medios de comunicación, en su incesante búsqueda de generar contenido y mantener la atención de sus audiencias, a menudo tejen narrativas elaboradas en torno a las vidas de las celebridades. En ocasiones, estas narrativas carecen de un sustento sólido y se basan más en conjeturas y deseos que en hechos concretos. La ausencia de una nueva pareja pública visible para Hande no es, de ninguna manera, una prueba irrefutable de que no esté rehaciendo su vida, o de que siga profundamente enamorada de Kerem. Simplemente podría significar que es una persona extremadamente privada, que prioriza su desarrollo profesional en estos momentos, o que, de forma sencilla y humana, aún no ha encontrado a la persona adecuada para compartir su camino. En definitiva, lo que parece emerger con una claridad innegable es que la sombra de su intensa y querida relación con Kerem Bürsin aún planea sobre la percepción pública de Hande Erçel. Ya sea por la magnitud y la intensidad del romance que compartieron, por la forma apasionada en que sus fans vivieron y anhelaron su historia, o por la propia y compleja naturaleza del proceso de sanación personal que atraviesa cada individuo, este tema sigue siendo un punto focal de interés, debate y, por qué no decirlo, de cierta fascinación. Es un poderoso recordatorio de que, a pesar de la fachada de fama, brillo y glamour que proyectan, las celebridades son, ante todo, seres humanos con emociones complejas, vulnerabilidades y procesos personales que rara vez son lineales, predecibles o fáciles de descifrar desde la distancia del escrutinio público. Y aquí, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos explorado con la mayor objetividad posible las posibles razones que alimentan los rumores sobre la supuesta dificultad de Hande Erçel para superar la ruptura con Kerem Bürsin. Hemos desglosado la intensidad de su relación, la implacable presión mediática y la inherente subjetividad de nuestras interpretaciones.
Es fundamental que siempre tengamos presente que al final de este relato, Asterisco solo Ande y Kerem conocen la verdad absoluta sobre sus sentimientos. Lo que nosotros como espectadores y analistas podemos hacer es observar con atención, interpretar con cautela y, lo más importante de todo, Asterisco respetar su privacidad y sus procesos individuales. La vida de una celebridad se desarrolla constantemente en un escenario público, pero detrás de cada sonrisa, de cada declaración, de cada aparición, se esconde una persona con sus propias experiencias, sus propias luchas y sus propias emociones, a menudo invisibles para el ojo externo. Antes de despedirnos, me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande está realmente transitando un camino difícil para superar a Kerem? ¿O consideran que todo este revuelo mediático es simplemente producto de la especulación y la invención? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección correspondiente, porque Asterisco me apasiona leer sus puntos de vista y entablar un diálogo enriquecedor con ustedes. Su opinión es un pilar fundamental para el crecimiento y la vitalidad de nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha aportado una nueva perspectiva, no duden en dejarle un gran asterisco me gusta. Compártanlo sin reservas con sus amigos y conocidos a quienes también les interese desentrañar los misterios del mundo del espectáculo. Y si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les pido encarecidamente que Asterisco se suscriban a nuestro canal. No se arrepentirán y se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía para todos ustedes.